A partir del texto Identificación partidista de Alejandro Pastrana Valls, se analizan problemas como la correlación que existe entre el apego partidista y la decisión del voto. Y es que la simpatía partidista por parte de los ciudadanos, que al mismo tiempo son quienes van a tomar la decisión, es decir, los electores, cobra vital importancia al momento de votar. Esta política de identificación partidista, que a partir de ahora denominaremos PID por cuestiones de eficiencia, es algo que se desarrolla desde la infancia y crece o disminuye a través del tiempo. Y es que es a través de la reproducción de esta política de identificación partidista que se fortalecen los sistemas de partido de las diferentes sociedades. Por ende, una reducción o caída de las PID tendría un impacto directo en el desarrollo democrático de una sociedad. El autor menciona que para que exista un mayor desarrollo democrático es necesario que también exista un mayor apego a los partidos políticos, puesto que esto reduce la volatilidad electoral y ayuda a la estabilidad política. Sin embargo, pienso que esta visión es muy estadocéntrica, puesto que pone a los partidos políticos como la única vía que nos permitiría como ciudadanos alcanzar la democracia, evitando, en mi opinión, que se dé la posibilidad a una apertura muchísimo más directa. Es necesario un mayor desarrollo de la participación ciudadana y un fortalecimiento de la sociedad civil organizada, pero no necesariamente debe ser a partir de aparatos sistémicos como lo son los partidos políticos. La escuela sociológica, la escuela psicológica y la perspectiva racional son las tres escuelas encargadas de aportar a este concepto de PID, señalando que el apego a un partido político se explica porque es un proceso de sociabilización. La última escuela apela más a un sentido como racional o crítico y no tanto a uno afectivo como las dos primeras. La PID va evolucionando con el tiempo. En el caso de México, nos es bien conocido al partido hegemónico por excelencia, que vendría siendo el PRI, que de poco a poco fue perdiendo ese dominio en el escenario político del país, pero que finalmente fue compartiendo ese poder con otros dos muy importantes también en México, que es el Partido Acción Nacional, el PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Debido a que esta lectura pues no es tan actual, no incluye como tal a Morena, pero podríamos decir que las elecciones del 2018, en mi opinión, fue más bien un intento de desapego a lo viejo. En el año 2000 se demostró que las políticas económicas aplicadas por los gobiernos pasados y los sentimientos negativos generados hacia dichos partidos son los principales determinantes de la identificación partidista. Otra cosa interesante que encontró este artículo es que los votantes, aunque pueden cambiar su decisión de voto, no necesariamente o casi nunca cambian su identificación partidista como tal. En México se espera que los ciudadanos establezcan su simpatía partidista a partir de su identidad social, con base en sus creencias religiosas, su clase social, etc. Por ello, se estima que muchos de los ciudadanos más apegados, por ejemplo, al catolicismo o al cristianismo, se apegan pues mucho más a una oferta política similar a la del PAN. Y esto al parecer se mantiene hasta nuestros días, sobre todo en los y las mexicanas pertenecientes, por ejemplo, a la clase alta y empresarial del país, pues se inclinan todavía mucho por estos nuevos movimientos organizados por la derecha, por ejemplo, como actualmente el Frena, vemos que fue fundado pues por personas de esta clase empresarial. El documento de Pastrana apuesta sus esperanzas al enfoque de actualización racional como la teoría con mayor peso o la que más influye en cómo definir esta PID. No obstante, creo que es una visión demasiado nomotética, puesto que el hecho de pensar que los ciudadanos votan con base en esta perspectiva del rational choice, pues me parece bastante ingenua, ya que no está tomando en cuenta el papel que actualmente juegan las redes sociales, de modo que el voto del ciudadano actual, en mi opinión, depende en gran medida de la información que reciba y en el cómo la reciba, es decir, con qué lente es leído. Lo que realmente determina la PID en México no se basa tanto en las evaluaciones racionales como lo plantea el documento, sino más bien en principios afectivos que se traducen a qué partido me produce más sentimientos positivos o negativos según sea el caso. Y aunque el estudio de las PID en México se desarrolla a partir de los años 90, hasta la fecha todavía no existe una conclusión definitiva que explique el comportamiento de estas PID. Como conclusión, me gustaría dejar la siguiente reflexión: es cuestionarnos si como científicos sociales debemos centrar nuestros esfuerzos en seguir desarrollando análisis estadocéntricos y en seguir pensando a lo político y a la política únicamente a través del sistema de partidos. Estudios han demostrado que estas instituciones, o sea, los partidos políticos, son prácticamente obsoletas. Debemos de considerar si los partidos políticos realmente siguen siendo útiles para la democracia.